Unos minutos que encontró, además de la botella que mató a Alejandro Pizano, un tarro de cianuro en el estudio del fallecido testigo del caso Odebrecht. Guillermo Gómez con la información. Buenas noches, Guillermo. Mabel, buenas noches. En la diligencia judicial en la que estuvieron presentes los integrantes del CTI, donde se encontró este kilo de cianuro que vemos en las imágenes, estuvieron presentes, dice la Fiscalía, integrantes de la Procuraduría General de la Nación. Ha dicho la Fiscalía que ya se recogieron trazas biológicas y huellas que fueron entregadas al director de Medicina Legal para que se establezca qué persona llevó hasta la casa de los Pizano este kilo de cianuro. Esto dijo el vocero de la Fiscalía General. Pudo ubicar el establecimiento de comercio donde se vendió este tarro de cianuro. Allí pudimos establecer que desde el 1 de agosto a la fecha se han vendido 12 tarros iguales a este que encontramos en la casa. También se puede establecer que el tarro sí fue vendido en ese establecimiento de comercio. También se pudo establecer que 6 de los tarros dice quién es el comprador y 6 de los tarros no dice quién es el comprador. La Fiscalía ahora se concentra en revisar las cámaras de seguridad que permiten ver el acceso al lugar donde se compró este kilo de cianuro. Esta es la información sobre este tema por el momento. Mabel, buenas noches. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Y los casos del exdirector de Infraestructura Luis Fernando Andrade y del fallecido control de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, han sido interpretados por sus defensores como una persecución de la Fiscalía contra quienes se opusieron a los intereses del consorcio constructor. Esta noche la directora de Noticias 1 entrevistó a Andrade y él le dijo que teme por su vida y que le pidió a la Embajada de Estados Unidos vigilar su caso. ¿Cómo recibió usted la muerte sorpresiva del doctor Pizano, pese a que estaba enfermo, y la de su hijo posterior dos días después? No, pues es un episodio pues muy terrible. Nos afectó mucho porque el doctor Pizano buscó ayudarnos sin haberlo nunca conocido. Él proactivamente nos buscó, nos explicó que ya había dado unos testimonios en el Tribunal de Arbitramiento que nos podían ayudar y luego se ofreció a ser testigo en favor nuestro. ¿Por qué específicamente le serviría como testigo? Él podía explicar cómo estaban ocurriendo irregularidades en esa compañía y no se estaba tomando ninguna medida para pararlos. Él también podía dar fe de que mi nombre nunca fue mencionado ni nunca fue relacionado con las acciones que ocurrieron allí. ¿A usted lo están investigando por qué razón? La mayoría de mis cargos tienen que ver con una tesis absurda que llaman el interés indebido, y es que yo tomé las decisiones para favorecer a este consorcio, a Ruta del Sol, y no al gobierno colombiano. ¿Pero por qué digo absurdo? Porque es que la aprobación final de esto ocurrió en el órgano más importante del país, que es el COMPES, el Consejo de Planeación. Y ahí estaba el presidente de la República, estaba el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Cuándo era ministro? Cuando era ministro, estaba el vicepresidente Germán Vargas Lleras y todos los ministros. Bueno, pero entonces, ¿usted a qué le atribuye esa apertura de proceso? Pues yo lo que he estado diciendo, no, y esta no es la primera vez, es que me preocupa enormemente el conflicto de interés que hay en la Fiscalía, y por eso he venido buscando de que se tenga un fiscal independiente para investigar estas cosas. ¿Conflicto de interés de quién? ¿De Néstor Humberto Martínez? Sí, claro, porque es que él fue abogado de Odebrecht, abogado del Grupo Aval. Él emitió conceptos en estas decisiones como abogado de Ruta del Sol, luego aprueba las decisiones como miembro del COMPES y ahora su entidad está investigando el tema. Entonces eso no hace ningún sentido. Eso me preocupa mucho. Usted es primo del doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, ¿cierto? Sí. El fiscal Martínez tiene la teoría, y la dice hoy en El Espectador, de que hay una gran conspiración contra él. Y sugiere, no dice nombres, pero sugiere que está implicada mucha gente, pero al mismo tiempo hoy salen unos trinos, unos mensajes sugiriendo que usted y el presidente del BID estarían conspirando. ¿Usted ha estado en algún tipo de reuniones donde se hubiera podido parecer a algo de conspiración con el doctor Luis Alberto Moreno o sin él? Bueno, los señores Yamure y Rugeles en sus redes sociales han estado insinuando que yo soy un conspirador junto con Luis Alberto Moreno. Yo sí he denunciado las irregularidades en la Fiscalía. Yo he denunciado las irregularidades en mi proceso.
Yo he denunciado los conflictos de interés que tiene el fiscal Martínez. Yo he denunciado aquí los intereses económicos que tiene el Grupo Aval. Si denunciar eso y buscar mi defensa es conspirar, entonces sí soy un conspirador. Pero ante la persecución que estoy sufriendo, yo debo defenderme y debo decirle al país lo que pasó. De usted se ha dicho en los medios que usted ha sido un hombre recto, pero que usted hizo varias reuniones privadas, y por privadas entiendo fuera de su oficina y fuera del Congreso, por ejemplo con el senador Bernardo Elías, conocido como el Neno Elías, hoy preso. ¿Cómo ve ese señalamiento, digamos? La tarea del presidente de la ANI es llegar a un entendimiento con todos los políticos, con el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, con los gobernadores, con los alcaldes, con todas las personas que de alguna forma representan la democracia. También es importante la tarea de reunirse con muchísimas empresas privadas. Entonces yo tuve miles de reuniones en esa época. Tal vez cree que pecó de ingenuo, porque... Sí, no hay absolutamente nada de ilegal en tener una cena con un senador, absolutamente ninguna. ¿Que puede haber sido un poco ingenuo? Sí, lo admito, pero eso tampoco es un delito. Pero mire, al senador Elías le hicieron esa pregunta en la Corte Suprema. Sí. Le preguntaron que por qué me había invitado a su apartamento y él respondió lo siguiente, que él no se sentía cómodo yendo a restaurantes, entonces que prefería invitar a la gente a su casa y dio una lista de todas las personas que invitó. Entre una de las personas que fue a cenar a su casa es el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez cuando era ministro de Presidencia. Usted es ciudadano americano, ¿verdad? Sí. Bueno, usted ha pedido, en caso extremo, después de lo que pasó con el ingeniero Pisano, ¿usted se siente inseguro en su vida, insegura su familia? Sí, me siento muy inseguro porque hemos sufrido un proceso de intimidación constante. Por ejemplo, en ese edificio que está al otro lado de la calle, detectamos que tienen antenas para escucharnos. Hemos tenido situaciones aquí en la terraza donde encontramos un dron tomándonos fotografías. Por ejemplo, a personas cercanas mías las llaman a decirles que saben que están viniendo a visitarme y que les aconsejan que dejen de venir aquí. Yo sí he pedido que me den mayor seguridad, tanto al gobierno colombiano como al gobierno de Estados Unidos. Y una pregunta final. ¿Usted en algún evento extremo pediría protección de la Embajada de Estados Unidos? Ya lo hice. ¿De qué manera? Pues básicamente ellos están atentos de lo que está pasando en el ambiente donde yo estoy, pues para asegurar que no le pase nada a mí o a mi familia. Pero digo, protección en el sentido de decir, está bajo nuestra protección, está en territorio americano, por decir algo, lo llevan a la embajada y lo sacan del país. ¿Usted ha considerado esa posibilidad? No es eso lo que yo he pedido, no. Yo lo que yo he pedido es que me ayuden a garantizar mi integridad personal. Entrevista exclusiva de nuestra directora Cecilia Orozco. Y en medio de este escándalo, el primero de los involucrados en pronunciarse fue el Grupo Aval, pero Odebrecht Colombia le ripostó. Resalta una supuesta contradicción en su comunicado y hoy Martínez Neira aseguró que su relación con el Grupo Aval se perdió. ¿Esto qué quiere decir? Que se rompieron las relaciones que alguna vez hubo entre los tres. Una semana después de que se conocieran las grabaciones entre el fallecido testigo Jorge Enrique Pisano y el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, los protagonistas del escándalo parecen estar cada vez más distanciados entre sí. Por separado, tanto Martínez como el Grupo Aval y Odebrecht han salido a dar sus explicaciones, dejando ver entre ellos diferencias que antes no existían. Como la grabación se hizo en agosto de 2015, el pasado 13 de noviembre, con aparente molestia, a través de un comunicado, el Grupo Aval aclaró que antes de diciembre de 2016 no conocía de la existencia de sobornos por parte de la compañía Odebrecht. Rechazamos cualquier afirmación que pretenda señalar que el Grupo Aval conoció antes de diciembre 21 del año 2016 que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos. Bastaron 2 días para que la multinacional brasileña saliera a reprochar la versión del Grupo Aval. La empresa se reitera el compromiso irrestricto de colaboración con las autoridades
autoridades judiciales colombianas, como testigos de cargo de la Fiscalía General de la Nación en contra del doctor José Elías Melo Acosta, expresidente de Corfi Colombiana. Para Odebrecht, las investigaciones que involucran a Episol S.A. y a Corfi Colombiana S.A. con el pago de cohecho al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales demostrarían que sí sabían de los sobornos mucho antes de que mundialmente el escándalo se destapara. Las diferencias entre el Grupo Aval y Odebrecht también se notaron en septiembre de este año, cuando Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, se refirió así a la multinacional brasileña. Nosotros consideramos que hemos sido los más gravemente perjudicados en todo este proceso, y todo ese daño nos lo causó directamente Odebrecht. Hoy el turno fue para el fiscal Martínez, quien habló para El Espectador. ¿Qué consideraciones tuvieron para no denunciar? Eso es una cosa corporativa que ustedes tendrán que preguntar. En varias de sus respuestas, Martínez marcó distancia con el grupo financiero. Yo era un abogado de cientos de empresas. Yo no solo era el abogado de Corfi Colombiana. E incluso el fiscal reveló que su amistad personal con el grupo empresarial está en crisis por cuenta del escándalo. ¿Gente del Grupo Aval lo ha buscado para hablar a propósito de la investigación de Odebrecht? No, lamentablemente yo he tenido una amistad personal de muchos años allí que perdió su dinámica justamente por la existencia de estas. ¿Se arrepiente de esas relaciones? De que ese sea el costo, eso fue lo que asumí. Según los círculos de poder entre las directivas del Grupo Aval y Néstor Humberto Martínez, hoy existe molestia. Por su parte, la exministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, se dio el paso a lo que de ella se supo por las grabaciones de Pisano y Martínez. Ella admite que firmó un contrato con la concesionaria de la Ruta del Sol 2, pero pide que la investigación del caso no la conduzca por falta de garantías al actual fiscal o el actual fiscal general. Han contratado a la ministra Luz Helena Sarmiento, o sea, ¿hay alguna inhabilidad? Uy, esa sí es la más corrupta de todas, la del Ministerio del Medio Ambiente. Sí. Esa tiene una inhabilidad de 2 años. Luz Helena Sarmiento fue ministra de Ambiente hasta agosto de 2014 y reconoció que 10 meses después de dejar su cargo, tuvo un contrato con la concesionaria Ruta del Sol 2. El valor era por 28 millones mensuales, debe tener que pagar 4 personas, se les giraba a ellos mismos la seguridad social, todos los soportes de pago y se les entregaba un informe. Nosotros viajamos, era por 2 años y se redujo a 1 año. Señaló que solo tuvo un contrato y no tenía relación con las funciones que desempeñó como ministra de Ambiente. Querían que hiciera una evaluación del tema social y yo la hice como yo soy, abierta formalmente, y pues lo que concluí era que no le estaban dando un buen manejo social a todo el tema de sus obras. Dijo que no entiende por qué Néstor Humberto Martínez la señala de corrupta, si no ha tenido cómo pagar sus deudas que diariamente siguen aumentando. Tengo todas mis cuentas embargadas porque no he podido pagarles impuestos. Tengo la casa embargada porque no le puedo pagar el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, y no pude pagar la declaración del 2015, del 2016. A mí no me votaron de ningún lado. Aseguró que no conocía a Néstor Humberto Martínez, tampoco habló con él y pidió que la investigación de Odebrecht la haga alguien que no tenga relación con la fiscalía para garantizar la transparencia. Algo así como alguien de afuera a investigar el caso, porque tampoco es fácil. Y para el mismo fiscal debe ser una ventaja que sea alguien totalmente externo, el que no esté ni siquiera relacionado con la fiscalía. Agregó que nunca ha sido llamada a declarar en la fiscalía y se encuentra tranquila porque no ha cometido ninguna falta. Y mientras le comentaba la situación de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano le mostraba a Néstor Humberto Martínez los documentos que había conseguido. Iván Serrano documentó lo relativo a los contratos sin soportes. Las 2 reuniones que el fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano grabó con el asesor jurídico de Corfi Colombiana, Néstor Humberto Martínez, no solo contenían relatos del ingeniero, también eran nutridas por él con documentos. Entonces, la firma es escaneada, la dirección no es, el teléfono no contesta y está escaneado. Pizano había detectado un entramado de empresas que tenían coincidencias en su papelería, dirección o representantes legales, todo lo cual le indicaba que eran falsas. Entonces van creando empresas paralelas o existen empresas paralelas. Presoam fue una de las empresas que a juicio de Pizano y según sus pesquisas recibió contratos de papel de los accionistas de Ruta del Sol 2 por
12.000 millones de pesos. Para poder recibirlos sin sospecha, cambiaron su nombre y su objeto social porque los originales se dedicaban a materias que nada tenían que ver con la construcción de carreteras. Pasaron de Sky Blends SAS a asesores consultores de Presoan. Tú dices, bueno, perfecto. Pero ¿qué hacían los señores de Sky Blends SAS? Eran fabricación de artículos textiles. Consorcio Torrosa. El Consorcio Torrosa fue otro beneficiario con contratos de papel de los administradores de Ruta del Sol. Según el ingeniero Pisano, esas sumas ascendieron a 9.389 millones de pesos. En un entramado de empresas con falsedades, las facturas de Torrosa parecían emitidas por Presoam. El controller también encontró en esas facturas la firma de una misma persona, tanto en la papelería de la una como de la otra, cuando ambas se presentaban ante el consorcio como si fueran empresas diferentes. Hernández Sánchez Abogados. Hernández Sánchez Abogados era otra firma del carrusel de empresas paralelas, de acuerdo a lo que Pisano le recontó a Néstor Humberto Martínez. Hay otro contrato de otra firma, se llama Hernández Sánchez Abogados, que firmó una concesionaria con esta oferta mercantil. Entonces me encuentro que con la factura de esta firma, Hernández Sánchez Asociados, es la misma firma del señor Sánchez. Y tiene el mismo domicilio de la asesora Presoan, Carrera Séptima 6967. Quien firmaba contratos y facturas era Humberto Sánchez Verano, abogado, a quien Martínez Neira aseguró conocer en una de las grabaciones hechas por Pisano. Que sabemos de quién es Humberto Sánchez Verano, pero ya le voy a decir quién es. Inversores profesionales. En esta firma también aparece el nombrado Luis Bernardo Villegas, exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno, a quien Néstor Humberto Martínez dijo conocer. ¿Y este es Villegas? Ese es Villegas. Ah, no, es verdad. Pisano resumió la dramática situación de aparentes robos de unos accionistas a otros con un símil muy claro. Cuando tú te jalas la pitica, por la puerta jala una pita así y ponte pues esta vaina, ¿qué es lo que trae? Para que un rinoceronte atrás no puede parar por la puerta. A finales del año 2009, cuando estaba por adjudicarse el contrato de construcción de la Ruta del Sol, el viceministro de Transporte se reunía con los ejecutivos de Odebrecht para recibir su dinero y hacer planes. Guillermo Gómez encontró que el dueño de tal apartamento era uno de los mismos del Grupo Aval. La oficina en donde se habría concretado uno de los sobornos de Odebrecht y que habría sido acordado con Corficolombiana queda en este edificio del norte de Bogotá, cerca del Parque de la 93. Ahí se habrían reunido Luis Bueno Jr., expresidente de Odebrecht en Colombia, y el viceministro de Obras del gobierno Uribe en 2009, quien influyó en la adjudicación de la Ruta del Sol 2. Para eso él me pidió $6,5 millones, que yo acepté. Tal como lo confesó el propio Bueno y como lo admitió tiempo después García Morales, este pidió por el favor la suma de $6.5 millones. Yo paguei $6,5 millones de propina a Gabriel Ignacio García Morales. Pero en cuanto al apartamento en que se encontraban Bueno y García, el brasilero dijo no saber de quién era. Luis Antonio Bueno Jr. no tiene conocimiento acerca de a quién pertenecía el apartamento donde se realizaban las reuniones, pues de una parte nunca se le informó y de otra él tampoco tuvo interés de preguntar. En el certificado de tradición y libertad de la oficina en este edificio figura el nombre de uno de los bancos del conglomerado financiero accionista de Odebrecht. Busquei como sócio o maior grupo da Colômbia, o maior conglomerado de bancos da Colômbia, o Grupo Aval. Luis Bueno aceptó que cuando iba a ese sitio, una mujer abría la puerta y lo llevaba a la sala de espera a la que también llegaba el ex viceministro Gabriel García Morales. E Gabriel começou a me indicar uma casa na região norte de Bogotá. Essa residência é muito próxima do nosso escritório de hoje da Colômbia. Según el brasilero, el presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, fue enterado por él mismo del soborno al viceministro García. Mas eu, sobre todos os movimentos que fiz, sem exceção nenhuma, eu avisei a José Elías Melo que estava fazendo com o Gabriel. Y tive autorización de él. Bueno, también explicó a la justicia de su país lo que acordaron con Melo. ¿Y houve a divisão desse custo com ele? Da propina? Teve sim, e nós acertamos as contas no âmbito do nosso consórcio, já no decorrer das obras. Y según el fiscal colombiano del caso, se dividirían los costos. Luis Antonio Bueno Jr. acordó con el presidente de Corficolombiana, Aval, doctor José Elías Melo, que posteriormente dividirían los costos a lo largo del proyecto, lo cual tendría lugar únicamente entre las compañías Odebrecht y Episol. Bueno Jr. aceptó que para tener éxito en la adjudicación de la costosa obra colombiana tenían que tener como socio a una organización poderosa y bien posicionada en el país, como en efecto sucedió.
Y mientras Marcelo Odebrecht admitía haber pagado sobornos para conseguir el contrato de construcción de la Ruta del Sol 2, uno de sus capataces renunciaba y le entregaba a la Fiscalía una denuncia según la cual allá se compraban protestas para justificar atrasos por los que se demandaría a la nación. En abril de 2016, la concesionaria Ruta del Sol 2 demandó por 700.000 millones de pesos a la nación, argumentando que los problemas sociales y la imposibilidad de adquirir los predios generaron los retrasos e incumplimientos para la construcción de la vía que debía conectar Bogotá con la costa atlántica. Sin embargo, un ex trabajador de Odebrecht, socia de la concesionaria, le aseguró a Noticias 1 el 22 de enero de 2017 que la multinacional habría liderado a un grupo de pobladores en Aguachica, Cesar, para que se enfrentaran entre la comunidad sobre la afectación por las obras que se estaban realizando y así justificar sus incumplimientos. Sus acciones eran para dividir las comunidades, ponerlas a chocar entre sí y justificar las demoras en el proyecto, como es el caso del Cerro de los Chivos. Esta denuncia también la hizo un líder de la zona, quien aseguró que Odebrecht los utilizó para poder demandar al Estado. ¿Con qué objetivo? Con que pasar un informe a la ANI y llegar y decirles: allá hay una pelotera, esto hay un problema, esto hay una división, entonces esto no podemos hacer las obras. Con tristeza vemos cómo nos usaron para demandar por más de 700.000 millones a la nación. Eso no puede ser posible. De hecho, el extrabajador de la multinacional aseguró también que oficiales de seguridad de Odebrecht en Aguachica recibieron de las fuerzas militares un equipo para interceptación de comunicaciones digitales y telefónicas con el propósito de hacer montajes judiciales contra miembros de la comunidad opositores a la Ruta del Sol. Desde el mes de diciembre de 2013 contrataron a un ex detective del DAS, empezaron a realizar interceptaciones de teléfonos, incluyendo a algunos líderes de la comunidad. Incluso aseguró que la oficina de Chuzadas funcionaba desde las instalaciones del consorcio Ruta del Sol en Aguachica. Desde la sala de inteligencia del ejército, ubicada en el contenedor del campamento de Aguachica. El Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde el fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano entregó su testimonio sobre las irregularidades de Odebrecht en Colombia en febrero de este año, deberá definir en los próximos días esta demanda interpuesta por la concesionaria Ruta del Sol 2 al Estado colombiano. Y a una pausa para las cifras. Colombia está en los planes de Navidad de muchos americanos y de pocos africanos, lo que indican los indicadores. El pago de nómina y a proveedores en segundos. Mientras tengas la sucursal virtual de empresas, puedes dedicarte a las prioridades de tu negocio. Es el momento